a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayas sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Amén. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 15. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Dejamos el tiempo a nuestra pastora para el mensaje de este día. Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias porque podemos llegar a este punto del culto. Gracias porque podemos escuchar tu palabra y podemos aprender de ella. Señor, en esta mañana te queremos pedir que tú traigas sabiduría y que tú traigas entendimiento a nuestro corazón y mente. Que el sermón del día de hoy sea grato y que pueda ser de reflexión para cada uno de los que estamos aquí presentes. Abre nuestro corazón, mente y alma, Señor, que seas tú el que hable el día de hoy y que seamos nosotros los dispuestos a escuchar. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El día de hoy hablaremos, no lo puse en las citas bíblicas para que no hubiera un spoiler, pero adivinen de qué libro vamos a hablar. Del mismo que hemos hablado todo el mes. Lucas. Timoteo. ¿Cómo que Timoteo? No. El papá de la pastora no va afuera, ¿eh? Lucas, muy bien. Y adivinen qué versículo, qué capítulo vamos a leer. Capítulo 17, de los versículos 11 al 19. Así que abramos nuestras Biblias en este libro. ¿Quién ha leído esta lección o este apartado de la Biblia? 10 leprosos son limpiados. ¿Quién lo ha leído? Todos lo hemos leído, ¿no? Bueno, es un versículo que gracias a Dios lo hemos leído y que podemos aprenderle mucho a este versículo, que son, bueno, esta porción, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos bíblicos, que la verdad, cuando estuve haciendo el sermón,
Le tuve que cortar, hermanos, porque les quería yo meter una de datos importantísimos, pero bueno, se van a quedar con la duda. Veamos este versículo, el versículo 11. Yendo Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Bueno, ¿ya todos tienen la cita bíblica? Sí. Si no, les doy chance. Lucas 17, de los versículos 11 al 19. ¿Listo? Amén. Amén. Bueno, dice, yendo Jesús a Jerusalén. Bueno, vamos a partir este versículo en dos. Vemos que este versículo, más allá de una ubicación geográfica, se nos dice que Jesús iba camino a Jerusalén. Y esta es la tercera vez que se nos menciona que Jesús iba a Jerusalén. En el libro de Lucas, todas las lecciones, bueno, la mayoría de las lecciones que nos da Jesús y de los milagros son cuando iba camino a Jerusalén. Y esta visita a Jerusalén no iba a ser cualquier visita a Jerusalén. ¿Dónde crucificaron a Jesús? En Jerusalén. Porque ¿dónde estaba el Calvario? En la muralla de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Entonces Jesús estaba preparándose para el momento final, ¿no? Y entonces podemos ver cómo los milagros de Jesús no suceden en un destino, sino que suceden en el camino. Interesante, ¿no? Cómo podemos ver que en el libro de Lucas nunca hay un lugar, nunca dice como Jesús estando en la iglesia de San Vicente Chicoloapan, porque así lo había planeado, hizo tal milagro. No, puede que le salieron tal persona, o de que estaba una mujer encorvada, o de que estaba acá, pero de la nada le sale y entonces Jesús obra en el camino. Y así como Jesús obra en el camino con estos hombres que vamos a ver, también puede obrar en tu vida en el camino. Dios obra en tu vida mientras avanzas. Dios obra en tu vida mientras vas caminando. No hay un destino. Y luego nos dice que pasaba entre dónde y dónde. Samaria y Galilea, que eran zonas muy cercanas. Geográficamente, aquí está Samaria y acá está Galilea. Entonces estaban bien cerquita. Pero aquí se nos hace un énfasis de que pasaba por estos lugares, porque no porque dijeran, vamos a tirarles paro y vamos a decirles por dónde iba Jesús, ¿no? No, hermanos. ¿En qué otras partes de la Biblia se nos habla de... Bueno, más bien, primera pregunta. ¿Cómo se les llama a los que viven en Samaria? Samaritanos. Samaritanos. ¿Y en dónde más hemos escuchado la palabra o que se hable de un samaritano? La samaritana. La mujer samaritana, ¿qué otro? El buen samaritano, un clásico, ¿no? Como película Disney. Clásico, el buen samaritano, ¿no? Entonces, fíjense que más adelante les voy a explicar porque es algo muy interesante. Se especifica de estos dos lugares porque los judíos preferían alargar su camino a cruzar Samaria. Entonces los judíos, para evitar contaminarse con los samaritanos, preferían desviarse y hacer un camino más largo, que incluía atravesar un río, hermanos, el río Jordán. O sea, los judíos y los samaritanos, por las razones que ahorita les voy a explicar, América Cruz Azul, no se llevan. Y entonces podemos decir que los samaritanos no eran muy queridos, ¿verdad? Y esto es importante más adelante. Y fíjense que los samaritanos no eran solo no queridos por los judíos, nadie los quería.
Pobrecitos los samaritanos, nadie los quería. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se les da un nuevo sentido a los samaritanos. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, no sabemos qué aldea, ¿verdad? No sabemos si judía o samaritana. Pero dice que salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vamos a dejarlo hasta salen 10 leprosos. ¿Sí saben qué es la lepra? La lepra actualmente son llagas, ¿no? Feas, en los codos y en las rodillas, creo. Son llagas, se ven muy feas, pero no la buscan en Google porque yo ayer quedé un poco traumada, pero son llagas. Pero en la antigüedad, vamos a catalogarle la antigua lepra, en su forma más grave debe considerarse como una plaga o un castigo de Dios. Era especialmente temida entre los judíos como inmunda y contagiosa. No había remedio eficaces para ella. El paciente era recomendado al sacerdote, no al médico. Y era separado y privado de muchos de los privilegios de la sociedad. Esta enfermedad en todas sus formas es un vivo emblema del pecado. Actualmente sabemos que la lepra no es contagiosa, pero es hereditaria. Entonces tenía un poco de sentido que dijeran los antiguos seres humanos, pues sí, la contagió su hijo porque también tiene pecado. Entonces, pues sí decías, pues mal, pero pues como que ellos entendían así, ¿no? Entonces hay que estar bien presentes y tenerlo en sus notas, si es que hacen notas o lo que sea, pero recordar que la lepra era relacionada con pecado. Y conforme a la ley, los leprosos no podían juntarse con otras personas. Por eso dice en el versículo 12, los cuales se pararon de lejos. Ellos perdían todo derecho y todo poder. Ellos dejaban de ser humanos y eran peor. ¿Sabían que dato curioso, ¿sabían que los esclavos eran mejores tratados? Eran más cuidados que las personas que no tenían una nacionalidad. Curioso, ¿no? Bueno, pero entonces iba a decir que eran peores que los esclavos, pero hasta eso los esclavos no estaban tan mal. Entonces, ellos a lo lejos. Y podemos leer que piden por misericordia. A lo que Jesús le responde en el versículo 14, y quiero que un hermano o hermana se levante y me ayude orando, leyendo, el versículo 14. Cuando Menos vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gracias, hermana. Y aconteció, que les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Como ya dijimos, los leprosos no los recomendaban a los doctores, sino a los sacerdotes. Y aquí es importante decir que la ley mosaica decía que los leprosos tenían que ir con los sacerdotes y hacer una serie de sacrificios. ¿Dónde podemos encontrar esto? Si no mal recuerdo, es en Deuteronomio. Ahí podemos ver cómo, creo que es el capítulo 14, todo el capítulo trata sobre qué tenía que hacer un leproso para ser sanado. Muchos sacrificios, hermano, la verdad. Pero tenían que hacer una serie de sacrificios y pasos para ser sanados. Pero con Jesús toma otro sentido, como mucho de lo que hace Jesús, ¿verdad? Porque como ya dijimos, los leprosos perdían todo tipo de derechos y eran los sacerdotes los que podían declarar a una persona sanada. Porque Jesús los podía sanar en ese momento. Lo sabemos. Jesús no necesitaba que fueran y corrieran con el sacerdote. Ellos podían ser sanados en ese momento, pero había que tener testigos que declararan esa reincorporación a la sociedad.
Más allá de que necesitaran la aprobación espiritual de un sacerdote, era para que se cumplieran las leyes de ese momento. Porque Jesús sí venía a renovar el mundo, pero también respetaba. Y por eso decía lo que es del César y lo que es De Dios a Dios. a Dios, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo Jesús respetaba lo que ya se vivía en este planeta, en este mundo y en ese país. Jesús les da una orden y esa fue la condición para que fueran sanadas y lo cumplió porque fueron limpiados, fueron sanados. ¿Cuál fue esa condición? Vayan con los sacerdotes, nada más. No les dijo en un pie, no les dijo arrastrándose, no les dijo con un carnero, no les dijo nada más que vayan con el sacerdote. Y en el camino Jesús los salvó. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en la tierra a sus pies, dándole gracias. No sé si se han dado cuenta en los devocionales y en los mensajes que yo tengo mi frase y estoy segura que el pastor Eliud tenía su frase y que el pastor Ana tenía su frase y que el superintendente tiene su frase y el obispo tiene su frase. Todos tenemos nuestra frase, hermanos. La mía es: qué fuerte versículo. Y van a poder buscarlo en WhatsApp y casi en todos los versículos, en los devocionales yo pongo qué fuerte versículo. Entonces también mi frase es: qué hermosa promesa y qué fuerte versículo. Esa es mi frase. Y la mayoría de los pastores tenemos una frase que nos distingue. Y Lucas también la tenía. Y era: glorificando a Dios a gran voz. Esta frase no la vamos a encontrar en otro libro, solo en Lucas, porque ese era como su distintivo. Y lo podemos ver, si tienen Biblia como en el teléfono, pueden buscar la frase glorificando a Dios a gran voz y solo va a estar en Lucas, porque era algo que a él le gustaba. Porque además de ser un distintivo de Lucas, es una señal de restitución, porque se había enfermado a causa del pecado. La lepra era por pecado. Y por lo tanto, cuando uno es pecador, se aleja de Dios. Y entonces cuando él vuelve y glorifica a Dios a gran voz y se postra en la tierra a sus pies dando gracias, significa una restauración en la relación con Dios. No es solo que Dios, número uno, gracias, no. Aquí el samaritano reconoce, en este sentido de la lepra, antigua lepra, reconoce que solo Dios es el milagroso y que solo por la gracia de Jesús fue que tuvo la sanación. Y entonces esta relación que estaba rota se vuelve a unir. Y entonces al dar gracias a Dios estamos viendo cómo Dios y esta persona, el ex leproso, se reconcilian. Entonces aquí es curioso, ¿no? Esta parte de que como solo dice que le da gracias a Dios, pero trae un trasfondo más grande. Entonces ahora, esta persona que era un leproso, ahora puede cumplir con la tarea a la que somos llamados todos, la de glorificar a Dios. Y luego, en el versículo 16, parte 2, se nos viene una bomba, hermanos. Y este era samaritano. ¿Cómo es posible? ¿De quién era rey Jesús? De los judíos. De los judíos. ¿Quién era más odiado por los judíos? Los samaritanos. Y regresó un samaritano. Y aquí es donde entra el por qué expliqué el rechazo de los judíos a los samaritanos. Ya empieza como a tener sentido, ¿no?
Los samaritanos eran un grupo étnico, eran mixtos, se mezclaron entre antiguos judíos y los gentiles. Entonces eran acá una raza como mezclada, ¿no? Las relaciones entre los judíos y los samaritanos eran bien tensas. Y esto, según diccionarios bíblicos, tiene que ver desde la liberación del pueblo judío. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque se los voy a contar a modo de chisme. Si no se lo aprenden así, hermanos, yo ya no sé cómo le vamos a hacer para que se aprendan estas cosas. Hagan de cuenta que había un pueblo que era judío y fue liberado, ¿verdad? Y entonces los samaritanos les dijeron: oye, judío, yo te ayudo a reconstruir tu templo. Y los judíos, como venían de ser oprimidos, no. Y por eso empezó todo. Por un no. Como muchos de los problemas que tenemos empiezan por un no. Entonces, como los judíos no aceptaron la ayuda de los samaritanos, pues entonces los samaritanos empezaron a estorbar. Y no les empezaron a estorbar en la reconstrucción del templo. Y luego en la reconstrucción de las murallas. Entonces, los judíos, pues por no querer recibir ayuda, por temor a ser oprimidos, pues empezó el relajo. Y en consecuencia, los samaritanos se molestaron y calumniaron a los judíos. Y esto empeoró. Chéquense todavía. O sea, dijeron los samaritanos: ¿no quieres mi ayuda? Ah, pues yo voy a construir un templo. Un templo. ¿En dónde lo construyeron? En el monte Gerizim. Y entonces ellos empezaron a hacer sus cultos, pues sí, dirigidos a este templo. Pero en la época de Jesús, el nombre samaritano era un término de amargo desprecio. Y los judíos procuraban evitar a toda costa trato con ellos. Y los samaritanos pues no se dejaban. Entonces es interesante cómo el contexto histórico de este conflicto tiene ahora un simbolismo en la parte religiosa. Los samaritanos para los judíos seres despreciables. Pero vemos que los samaritanos en el Nuevo Testamento pues malos no eran. El samaritano que ayudó al herido, ese es otro ejemplo. En este caso, el que volvió, ¿quién fue? Un samaritano. Es curioso cómo de tan poquitos versículos que llevamos podemos aprender nuevas cosas, ¿no? Y luego Jesús en el versículo 17 dice: ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, leamos todos juntos: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El samaritano se salvó gracias a la misericordia de Jesús, lo sabemos, pero también se sanó por su fe. Su sanación no se limitó a lo físico. Vemos esta restauración, vemos esta reconciliación de la relación entre Dios y el samaritano. Porque en cuanto se sanó, vio y dijo: ya no tengo llagas. Regresó a glorificar al Señor. Y se da a entender que ese samaritano comprendió el lugar correcto para adorar, que no es un templo, es a los pies de Cristo. El domingo pasado y todo este mes hemos hablado sobre la fe y lo hemos abordado desde diferentes puntos. El domingo pasado hablamos de la fe a través de a ver los demás. Híjole, hermanos, se les pongo bien fácil hasta los títulos
del perdón. Hablamos del perdón. Hablamos de ser personas capaces de perdonar a aquellos que nos lastimaron y nos comprometimos a intentar perdonar día a día. No prometiéndolo cambiarlo para ya este domingo, ¿verdad? Porque ya vi que se les olvidó, pero sí nos comprometimos a cambiar esta parte. Salimos con la intención de ser diferentes. Y el día de hoy hablaremos sobre ser agradecidos. Porque, como dice Gerald Tyson, la fe es el don de convertir la felicidad en gratitud hacia Dios. Lo repito, la fe es el don de convertir la felicidad en gratitud a Dios. Agradecer cuando nos pasan cosas que queríamos o mejores de las que planeábamos, eso es muy fácil. Dar gracias a Dios cuando vemos algo cumplido, eso es muy fácil, ¿no? Es lo primero que decimos. Sofi, felicidades por tu primer contrato hecho, gracias a Dios. Hermano Alberto, felicidades porque le salió bien bonito el himno, gracias a Dios. Hermana Maricruz, gracias a Dios porque se acordó del tema del domingo pasado, gracias a Dios. Y qué fácil es esto. Y yo esperaría que así fueran con todos. Porque si en las buenas no agradecemos al Señor, entonces tampoco tenemos fe. Si en lugar de dar gracias a Dios y decirle esta frase desde el corazón y creerlo de gracias a Dios, entonces también nos falta fe. Pero también qué difícil es dar gracias a Dios cuando la situación está dura. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando no se cumple lo que queríamos. Qué difícil es adorar a Dios cuando nuestra oración parece no tener respuesta. Cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y entonces también nos falta fe. Porque nos falta este don de convertir aquello que nos pone triste, que nos vuelve alegres, en gratitud. Y por eso les decía en los momentos de oración que viniéramos con nuestras peticiones desde la gratitud. Porque como cristianos tenemos que aprender que gracias a Dios estamos pasando lo que estamos pasando. Sean cosas buenas, sean cosas malas, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? No porque las estemos pasando y porque se sientan bien padres, ¿verdad? Sino porque vamos a saber y vamos a encontrar la respuesta. Porque Dios no nos va a soltar de su mano y vamos a encontrar su misericordia. Porque Dios va a estar con nosotros en esos momentos de angustia. Ahí es en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de incertidumbre, cuando más debemos ser como este samaritano, que no tenía absolutamente nada, no tenía derechos, no tenía familia probablemente, no tenía la posibilidad de un contacto humano, que estando en las mismas circunstancias que los otros 9 leprosos, comprendió que el único camino que había era Jesús. Y que cuando recibió el milagro de la sanidad, el único camino siempre fue Jesús. Y entonces nuestro corazón tiene que estar siempre lleno de gratitud. Porque debemos ser como el leproso, que comprende que el único camino es el Señor Jesús. No se nos dice qué pasa con los otros leprosos. La Biblia no dice que Jesús les regresó la enfermedad por no agradecerle.
ni nos dice qué fue de ellos. Y esto podemos llevarlo a nuestro día a día, porque también leí como en unas notas que nos mandan entre los pastores, que aquí se puede ver como si Jesús hiciera un berrinche. ¿Por qué no vinieron los otros a agradecerme? Evidentemente no es un berrinche, es una lección, es una reflexión que hace Jesús a través de las preguntas. ¿Por qué no vinieron los otros? Y entonces podemos verlo en nuestro día a día. Vemos cómo a todos nos pasan cosas buenas. Vemos cómo incluso a las personas que no creen en Dios les llega mejor que a uno. Ahí está Carlos Slim. Pues yo no lo veo diezmando, ¿verdad? Y si sí, pues que digan dónde para formarme. Vemos personas que incluso están en malos pasos y los cuidan y les va bien. Vemos incluso que pueden tener más suerte que uno. Y entonces se nos es permitido cuestionarnos el por qué a ellos les va bien y a nosotros que seguimos los pasos de Jesús y que venimos todos los domingos y que le reacciono con las manitas de oración o like al devocional todas las mañanas, o que me pongo a orar, o que diezmo y ofrendo, no me pasa lo mismo que a ellos. Jesús sanó a 10 leprosos sin saber quiénes eran, porque oh sorpresa, uno era samaritano. No sabemos los demás, pero esa persona, la que menos se le podría haber esperado, que era samaritano, regresó y nos da la lección del día de hoy. Porque Jesús sanó a 10 leprosos sin condicionar a una conducta en específico. Lo hizo por misericordia. Jesús les dijo, sí, vayan con los sacerdotes, pero no les dijo que después tenían que dar un diezmo, que después tenían que dar un sacrificio. Jesús lo hizo sin condicionar, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, una persona supo ser agradecida. A lo que quiero llegar es que Dios va a ayudar a todos. Si tú esperas que por ser cristiano a ti te va a ir mejor, o que vas a tener un trato privilegiado, déjame decirte que no. Estás esperando algo que nunca va a llegar. Porque quieran o no, les guste o no, tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios de misericordia. Todos somos hijos de Dios. Entonces, como papá, ¿quién ha tenido un hijo rebelde? Yo no, porque chava, ¿no? Pero mi papá puede decir que mi hermana, no yo. Yo siempre muy tranquila. Pero hemos tenido hijos que son rebeldes y los dejamos de querer. No, es más, hasta les ponemos más cuidado, ¿no? Así Dios también. Porque Dios no va a dejar a nadie. Porque Dios no va a dejar a la oveja perdida con tal de tener bien a las 99. Porque Jesús va por ti. Porque Jesús va por aquel que lo necesita. Porque Dios es uno de amor y es de todos. Entonces le va a ayudar al creyente y al no creyente. Lo que nos diferencia es que nosotros sabemos a quién tenemos que regresar. Esas personas están cegadas en su soberbia y en su egoísmo, porque creen que por sí mismos lograron todo. Pero todos sabemos, nosotros sabemos que lo logramos por gracia de Dios. Y eso es lo que nos diferencia y lo que nos debería de diferenciar. Si en tu pensamiento, cuando logras algo, lo primero que dices es, ¿qué te digo? Soy muy bueno en mi trabajo, aguas. Porque si tu pensamiento,
Cuando tienes una buena calificación es, estudié muchísimo. Aguas. Porque lo que tiene que haber en tu corazón es gratitud. Y es recordar que tienes que regresar a los pasos de Jesús, a los pies de Jesús, perdón, y decirle, por ti lo logré. Gracias, Dios. Porque cada que tú cumplas algo, cada resultado de la fe o cada milagro que veas en tu vida, tienes que estar a los pies de Jesús. El primero en el que tienes que pensar debe ser Jesús. Que lo primero que sea doblar tu rodilla y dar gracias a Dios. Sean las cosas más chiquitas o sean las cosas más grandotas, que tu primer pensamiento sea dar gracias a Dios. Que tuviste un plátano hoy, gracias, Señor. Que te sobraron 500 pesos, gracias a Dios. Que te encontraste 1,000 pesos en la cartera de tu esposo, gracias a Dios. Dar gracias a Dios en todo momento, hermanos. En las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Cuando más sintamos a Dios y cuando menos lo sintamos. Dar gracias a Dios. Porque Él no te está dejando. Porque Él nunca te va a dejar. Y porque su amor es tan grande que nos va a dar una respuesta. Debemos ser como aquel samaritano, que teniendo todo en contra y teniendo un pueblo que lo odiaba, regresó al rey de los judíos a dar gracias a Dios. Que nuestra fe sea capaz de convertir tanto alegría como tristeza en gratitud hacia Dios. Y que cuando Él nos responda, no seamos merecedores de una cuestión, de que Jesús nos cuestione. ¿Y Sofía dónde está? Porque dolería. ¿No volvió y dio gloria a Dios? Que cuando tengamos un milagro, lo que menos podamos recibir de Jesús sea, ¿y dónde estabas? ¿Por qué no viniste a mí cuando te cumplí? Porque sería muy vergonzoso, hermanos, y sería muy doloroso que lo primero que recibamos de Jesús sea un ¿dónde estabas? Que tu corazón hoy se llene de gratitud. Que tu corazón hoy se llene de amor y de reconocimiento a Dios. Que si por algún motivo te sientes alejado de Dios, hoy restaures esa relación con Dios. Porque no solo el samaritano nos enseña sobre la gratitud, nos enseña sobre la restauración, la reconciliación con Dios. Hoy tienes la oportunidad de que Dios se reintegre a tu vida. Porque sí podemos estar aquí sentados, pero puede que no lo sintamos, puede que no lo vivamos. Y hoy puede cambiar. Hoy eso puede ser diferente. Hoy tu vida puede ser diferente. Y hoy puedes plantar en ti esa gratitud. Que el Señor te llene de bendiciones. Que el Señor te cumpla todas tus oraciones. Para que el día de mañana tú puedas llegar, doblar tu rodilla y decir gracias. Oremos. Señor Padre eterno, gracias. Gracias y más gracias. Y solo podemos darte las gracias. Gracias, Señor, porque nos escuchas, porque nos amas, porque nos consuelas. Gracias porque estás en las buenas y porque estás en las malas. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu poder y tu amor.
todo el tiempo. Señor, te queremos pedir que tú llenes nuestro corazón de gratitud, que tú llenes nuestra alma de amor, que tú permitas que nuestro corazón se inunde de gratitud y de reconocimiento a ti, que podamos comprender que no hay otra forma de lograr las cosas, que no hay otra forma de vivir si no es contigo a tus pies, dándote las gracias. Que podamos ser merecedores de que cuando te veamos nos digas, bienvenido, hijo mío, y no seamos merecedores de dónde estabas. No volviste y diste gloria a Dios. Que el día de hoy también podamos restaurar nuestra relación contigo, que podamos volver a ti y que podamos vivir en ti. Que tu amor y tu gloria se viva día a día en nuestra vida. Señor Jesús, gracias. Amén.